Durante casi 1400 años, María Magdalena fue recordada en Occidente como la pecadora arrepentida, una mujer de vida cuestionable que encontró redención a los pies de Jesús. Esa imagen no viene de los evangelios, viene de una homilía, de un sermón pronunciado en el año 591 por el Papa Gregorio I, que unió su figura con la de una pecadora anónima sin base textual directa. Y esa lectura se volvió dominante durante 14 siglos. Mientras tanto, en el desierto de Egipto, un manuscrito del siglo II llevaba literalmente siglos esperando ser encontrado. En 1896 apareció en el Cairo. Dentro, María Magdalena no pide perdón, enseña. Y cuando termina de hablar, Pedro la interrumpe con una pregunta que puede ser la disputa de autoridad más antigua documentada en la historia del cristianismo primitivo. Lo que estás a punto de escuchar no es una invención moderna, es un texto antiguo, real, fragmentario, atribuido a María Magdalena y conservado fuera del canon bíblico. Un texto que muestra cómo algunos grupos cristianos muy antiguos entendían a esta mujer de una manera mucho más central de lo que después quedó en la tradición oficial. ¿Quién era realmente María Magdalena? Antes de entrar en el texto, hay que corregir la imagen que el sermón del año 591 instaló durante siglos. Los 4 evangelios canónicos describen a una María Magdalena con precisión. Mateo, Marcos, Lucas y Juan coinciden en algo que vale la pena decir despacio. Estuvo presente en la crucifixión cuando muchos huyeron. Estuvo en el entierro y fue la primera en encontrar la tumba vacía. La primera, antes que Pedro y antes que Juan. Juan 20 es todavía más específico. Jesús resucitado se aparece primero a ella. Los primeros padres de la iglesia lo entendieron. Hipólito de Roma, en el siglo III, le dio un título que hoy casi nadie recuerda: Apóstola Apostolorum, apóstol de los apóstoles. Entonces, ¿de dónde viene la imagen de la pecadora? Gregorio I, en el año 591, fue decisivo en esa confusión. En una homilía unió a María Magdalena con la pecadora anónima de Lucas 7 y con María de Betania, creando un personaje compuesto que no tenía base directa en los textos canónicos. Esa lectura se volvió dominante en la tradición occidental. En 1969, la Iglesia Católica clarificó que eran figuras distintas y en 2016 el Papa Francisco publicó un decreto que elevó la festividad de María Magdalena al mismo rango litúrgico que los apóstoles, retomando el título de Apóstola Apostolorum. Ese gesto reconoció oficialmente lo que la evidencia de los evangelios ya mostraba: que María Magdalena había sido históricamente subestimada en la tradición occidental durante siglos. Pero hay algo que ese decreto no mencionó con la misma fuerza. Y es que el texto que circuló hace 1800 años, donde María Magdalena no pedía perdón, enseñaba. Antes de que ese decreto llegara, antes de la homilía del año 591 y mucho antes de que la imagen de la pecadora se instalara en catedrales y pinturas de toda Europa, había un texto que contaba una historia completamente distinta. Un texto donde María Magdalena no es la pecadora, es la maestra. Y la reacción de Pedro ante sus palabras revela una tensión que estaba presente desde los primeros años del cristianismo. El Evangelio de María. El manuscrito encontrado en el Cairo en 1896 es conocido hoy como el Evangelio de María. Hay que decir con precisión qué es y qué no es. No forma parte de la Biblia, no es un evangelio canónico, es un texto antiguo no reconocido como parte del canon bíblico, probablemente redactado en griego en el siglo II y conservado en una versión copta con partes perdidas al inicio y en el centro. También existen fragmentos griegos: el papiro Raylands 463 y el papiro Oxyrhynchus 3525, que confirman que la obra circuló en más de una forma textual.
Cuando digo Evangelio de María, hablo de un escrito antiguo, no canónico, no de un evangelio bíblico. Esa distinción importa. La Sociedad Nacional Geográfica lideró la restauración y traducción oficial del manuscrito principal en 2006. El códice tenía más de 1700 años y estaba fragmentado en miles de piezas, que dice: en la parte que conservamos, Jesús ya no está con los discípulos. Ellos están desanimados y temen predicar su mensaje. Y entonces María Magdalena toma la palabra, no para dar consuelo vacío, sino para enseñar. Describe una visión, una enseñanza atribuida a Jesús sobre el alma y su camino hacia el descanso eterno a través de fuerzas que intentan detenerla: la oscuridad, el deseo, la ignorancia y la ira. No estamos ante una narración biográfica tradicional. Es un texto con lenguaje y teología propios del cristianismo antiguo, especialmente cercano a las corrientes gnósticas del siglo II. Este texto no prueba que esas palabras corrieran literalmente, pero sí demuestra algo importante: que algunos cristianos muy antiguos creían que María Magdalena tenía autoridad espiritual real y acceso a enseñanzas que valía la pena transmitir. Pero cuando María termina de hablar, algo ocurre. La reacción de Pedro ante sus palabras está escrita en un texto con una claridad que resulta incómoda incluso hoy. Y lo que ese intercambio revela no es solo una disputa entre dos personas, es una ventana a una tensión que existía dentro del cristianismo primitivo sobre quién tenía autoridad para enseñar y transmitir. Pedro y María. Cuando María Magdalena termina de compartir su visión, Andrés habla primero. Dice que no puede creer que esas enseñanzas vengan del Salvador. Luego Pedro va más lejos. Sus palabras en el texto son estas: ¿realmente habló con una mujer sin nuestro conocimiento? Vamos a dar la vuelta y escucharla a ella. ¿La prefirió a nosotros? María responde con calma. Le pregunta si realmente cree que inventó esa visión o que mentiría sobre el Señor. Y entonces Levi interviene. Le dice a Pedro directamente: Pedro, siempre has sido impetuoso. Ahora te veo atacando a esta mujer como si fuera su adversaria. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esto está escrito en un texto de más de 1700 años de antigüedad. Hay que ser cuidadosos sobre lo que esto prueba y lo que no. Este texto no es evidencia histórica de que esa conversación ocurrió exactamente así. Es un texto gnóstico que refleja los debates de ciertas comunidades del siglo II. Pero eso por sí solo es significativo. Significa que en los primeros siglos del cristianismo, distintos grupos debatían activamente sobre la autoridad espiritual de María Magdalena. Ese debate existió. En el proceso histórico de formación del canon, una línea ganó visibilidad y la otra perdió circulación. El texto que le dio voz a María Magdalena quedó fuera del canon. El texto que le dio voz a Pedro se convirtió en parte de la Biblia. Esto no fue resultado de una conspiración centralizada. Fue el resultado de un proceso largo y complejo, con debates, concilios, autoridades que influyeron más que otras y decisiones que se acumularon durante siglos. Pero comprender ese proceso cambia la forma de mirar lo que quedó dentro y lo que quedó fuera. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si en los primeros siglos del cristianismo existían textos donde mujeres enseñaban y eran defendidas frente a la autoridad de Pedro, ¿cambia eso algo en la forma en que entiendes la historia de la iglesia? No hay respuestas correctas. Déjame la tuya en los comentarios. El proceso que dejó este texto fuera. El Evangelio de María no fue el único texto que dejó de circular en la tradición oficial. En los primeros siglos del cristianismo convivían múltiples grupos con textos, prácticas y teologías distintas. El proceso de formación del canon bíblico fue largo y complejo. No fue una sola reunión ni una sola decisión. Ireneo de León es uno de los nombres importantes en este proceso.
En su texto contra las herejías del siglo II, mencionó y condenó el Evangelio de María. También defendió que debían existir exactamente 4 evangelios, usando como argumento teológico que hay 4 puntos cardinales y 4 vientos. Eso forma parte de su argumentación. No explica por sí solo todo el proceso canónico, que fue mucho más largo y con muchos más actores. Pero lo que sí muestra es que el Evangelio de María era conocido, que circulaba y había autoridades que consideraban necesario posicionarse en su contra. Lo más exacto que puede decirse es esto: el texto quedó fuera del canon, fue criticado por autoridades influyentes y con el tiempo perdió circulación central. No porque alguien tomara una sola decisión definitiva, sino porque el proceso histórico de construir la ortodoxia cristiana dejó ciertos textos dentro y otros fuera. La figura de María Magdalena fue reinterpretada durante siglos. Por eso hoy el debate sobre ella es al mismo tiempo histórico y teológico. Lo que quedó y lo que significa. El Evangelio de María existe, está traducido, está disponible, cualquier persona puede leerlo hoy. Pero durante siglos no estuvo disponible para la mayoría, estuvo fragmentado y sin circular, mientras la imagen de María Magdalena como pecadora arrepentida se instalaba en catedrales, pinturas y sermones de toda Europa. El decreto del Vaticano de 2016 fue un gesto oficial significativo. Reconoció que María Magdalena había sido históricamente subestimada y le devolvió el título que el siglo III ya le había dado. Ese decreto no incorporó el Evangelio de María al canon, pero sí reconoció que la historia de esta mujer había sido contada de forma incompleta durante mucho tiempo. María Magdalena fue mucho más importante en la memoria cristiana antigua de lo que durante siglos se reconoció. El texto existe, es real y hoy puede leerse. No prueba que los diálogos ocurrieron exactamente así, pero sí prueba que hubo una vez comunidades cristianas donde su voz era tomada en serio como fuente de enseñanza espiritual. Eso no necesita exageración, basta con decirlo tal como está documentado. María Magdalena aparece en los 4 evangelios canónicos como la primera testigo de la resurrección. Los primeros padres de la Iglesia la llamaron apóstol de los apóstoles. Un texto antiguo del siglo II atribuido a ella y conservado fuera del canon la muestra enseñando a los apóstoles mientras Pedro cuestiona su autoridad. Y en 2016 el Vaticano le devolvió oficialmente el título que el propio siglo III ya le había dado. Esa no es una historia simple, es una historia que fue interpretada, reinterpretada y debatida durante 20 siglos. Y que todavía hoy genera preguntas que no tienen respuesta única. ¿Crees que los textos que quedaron fuera del canon bíblico deberían formar parte de la enseñanza religiosa oficial? ¿O el proceso de formación del canon, aunque humano e imperfecto, fue necesario para preservar la fe? No hay una respuesta incorrecta. Déjame la tuya abajo desde el respeto. Si quieres seguir explorando los textos que quedaron fuera de la Biblia y las voces que los siglos dejaron en segundo plano, el próximo video va a llevarte todavía más adentro. Suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like para seguir descubriendo juntos las voces que los siglos dejaron en silencio y las preguntas que la historia todavía no ha logrado cerrar. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.